Vamos al capítulo 8 de Romanos, como les había comentado, y vamos a considerar el verso 28, uno de los versos quizás más conocidos de este capítulo, uno de los versos que más la gente repite a veces cuando se encuentran en dificultades o se encuentran en situaciones, crisis o enfermedades o tiempos difíciles en general. Muchas personas tienen la tendencia a citar este verso bíblico porque es un verso que ofrece esperanza. Y debo decir que yo no planeé predicar esto hoy porque estábamos pasando por esta crisis de salud. De ninguna manera, sencillamente, este era lo que había planeado desde hace varios meses atrás. Predicar de Romanos 8:28 me correspondía hoy predicar esta porción. En la providencia divina Dios planeó de que específicamente quizás estuviésemos pasando por una situación difícil, crisis mundial literalmente, para que ahora nosotros que escuchemos, quizás con oídos más atentos, lo que la palabra del Señor tiene que decirnos a nosotros de esta porción de la Escritura. Debo decir que este capítulo 8 de Romanos ha probado ser una real mina de tesoros espirituales para nosotros. No sé si usted ha venido contando, pero ya van casi 2 meses y todavía estamos en el capítulo 8 y me quedan varias otras predicaciones más. Y es porque no he querido ajorar el proceso o ir a la ligera, porque tenemos mucho material aquí que cubrir y tenemos mucha palabra de Dios que nos va a enseñar a nosotros, que nos va a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y no quiero que nosotros ignoremos nada de lo que el Señor tiene que decirnos de este capítulo. Y por eso hemos tomado el tiempo para ir poco a poco examinando, ¿verdad?, lo que el capítulo nos enseña y nos habla. Una de las cosas que yo les dije a ustedes es que este capítulo es el capítulo del Espíritu Santo, que está trabajando y obrando a favor nuestro, trabajando y obrando a favor del creyente. Y la palabra que realmente resume la obra del Espíritu a nuestro favor es seguridad. Seguridad. Este es un capítulo que es un capítulo de seguridad para el creyente. Literalmente el capítulo está encapsulado en dos poderosas declaraciones de seguridad. Abriendo el capítulo de entrada, escuchamos que no hay condenación. Y cuando cerramos el capítulo, escucharemos que dice que no hay separación. O sea, no hay condenación para los que están en Cristo y no hay separación de esos que están en Cristo de su Salvador. Nada, absolutamente nada nos puede condenar por nuestros pecados y no hay nadie ni nada que nos pueda separar de Dios. Y esa es la hermosa bendición que nosotros los creyentes tenemos en Cristo Jesús. La bendición de la seguridad. Una seguridad ahora que es hecha efectiva por la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está trabajando y operando literalmente constantemente para asegurar cada uno de los hijos de Dios y llevarlos a gloria. Es lo que Él está haciendo. Y en esta mañana entonces ahora, dentro de toda esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos encontramos con un texto que realmente puede resumir la obra de toda la Trinidad, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo a favor del creyente. ¿Cómo es que nuestras vidas están literalmente en las manos de Dios total y completamente? Encontramos aquí una promesa sublime. Quizás esto es uno de los versos más hermosos de este capítulo y probablemente uno de los versos más hermosos de la Biblia. Como les dije a ustedes, muchas personas cuando se encuentran en dificultades, cuando se encuentran en situaciones, quizás crisis, van a este verso, lo sabemos de memoria. Ni leer tengo que hacerlo porque ustedes saben el verso de memoria. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, ¿verdad? Aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, todas las cosas obran para bien. Ese texto lo citamos. ¿Por qué? Porque es una promesa sublime que imparte seguridad a nuestros corazones. Es realmente una promesa impresionante. La magnitud de la misma, mi amado hermano, es increíble. Abarca absolutamente todo lo que pertenece a la vida de un creyente. Note que dice todas las cosas obran para bien, no deja absolutamente nada. Podemos decir que entonces este verso es una almohada suave para un corazón cansado que le da el descanso que necesita. Es un manantial de agua fresca para un alma sedienta. Es un árbol frondoso que da sombra en medio de un desierto árido. Es el lugar al cual podemos venir a encontrar fortaleza y consuelo en medio de los momentos de angustia y de dolor. Cuando aún no los comprendemos, cuando aún no sabemos por qué las cosas pasan como pasan.
Podemos venir aquí a entender que Dios está estableciendo su propósito y que Él sabe mejor que nosotros y que Él, siendo nuestro Padre bondadoso y amoroso, Él está operando a favor nuestro y haciendo que todas las cosas obren para nuestro bien final, que es la gloria venidera, la vida eterna. Este verso entonces es una promesa hermosa y sublime. Es una promesa que llena nuestro corazón de descanso, gozo, paz, aún en medio de las tormentas de la vida. Y quisiera romper este verso, es un verso solamente lo que voy a considerar en esta mañana como tal, examinándolo y rompiéndolo pedacito a pedacito, viendo, ¿verdad?, lo que nos dice en cada porción, cada palabra que están ahí. Y quiero romperlo utilizando varias palabras clave. La primera palabra clave que quiero examinar es certeza, certeza. Note cómo comienza el verso bíblico. Y sabemos. Estas palabras tan simples como son, expresan la certeza absoluta que nosotros como cristianos podemos tener de la seguridad de la vida eterna que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo nos proveen a nosotros. Está hablando de un saber, de un conocer, está hablando de tener una certeza segura. Pablo aquí no está expresando intuiciones, no está expresando opiniones. Él no está diciendo, pues yo quizás pienso así o quizás espero que esto sea así. De ninguna manera, él simplemente expone la verdad inerrante de la palabra de Dios, la declaración que él como apóstol ha recibido de parte de Dios con toda autoridad divina, la declaración que él ha recibido por medio de la inspiración del Espíritu Santo, la cual viene una vez más con toda la autoridad de Dios, que nos dice a nosotros que como creyentes en Cristo Jesús, nosotros podemos estar certeros y seguros, sabemos, conocemos. Okay. Dios no quiere que nosotros los creyentes andemos nuestras vidas aquí en la tierra sin conocer, sin saber. ¿Qué pasará? ¿Dios me ama hoy o no me ama? ¿Me salvará o no me salvará? ¿Me mantendrá o no me mantendrá? ¿Me llevará al cielo o no me llevará al cielo? No, de ninguna manera. Dios desea que los creyentes andemos con seguridad en nuestros corazones. Por eso es que Pablo declara esta palabra y sabemos, dando una declaración tan segura, mi amado hermano, que no debe haber lugar a duda ninguna de que cada aspecto, cada área, cada faceta de nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. Así que esto nos provee certeza. Ahora, debo decir que es realmente trágico que muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia y aún en el tiempo presente hoy día niegan esta doctrina de la seguridad eterna del creyente. De la realidad de que como hijos de Dios estamos en las manos de nuestro Salvador y de ahí no hay nadie que puede sacarnos y por tal razón podemos declarar como Pablo y sabemos. La negación de mucha gente hoy día de la doctrina de la seguridad del creyente, yo creo que una de las razones por la cual existe es porque muchas personas tienen una creencia de que la salvación es un esfuerzo cooperativo entre los hombres y Dios. Y que aunque Dios nunca falla, nosotros como hombres podemos fallar y cuando fallemos por eso, entonces nos podemos perder. Y por eso mucha gente vive en su vida de creyente con una sensación de inseguridad. No sabe si me voy o no me voy. Si Cristo viene, ¿basado en qué? Hay un refrán por ahí que mucha gente usa, que Dios nos coja confesado. Dando a entender que si Cristo llega y se me olvidó confesarle un pecado, quizás pues la trompeta suene y me quedo. Y es triste ver que tantas personas, mis amados hermanos, viven con esa inseguridad, quizás porque no la han enseñado bien y no le han hablado lo que la Escritura enseña respecto a la bendición de la seguridad eterna. Pero si nosotros creemos en la salvación por un Dios soberano, esa palabra la debo marcar porque es importante. Si yo creo que la salvación es dada a nosotros por un Dios soberano, esto debe conducirme entonces ahora a la confianza de que la salvación es segura. Porque es Dios en que en su soberanía ha determinado ejecutar tal salvación. Y Dios, como es el responsable y como es el que obra la salvación nuestra, Él nunca falla.
Y como Él promete y lo que promete siempre lo cumple porque Él es Dios y nunca puede mentir. Y porque Él es soberano, yo puedo confiar que hay una seguridad para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. ¿Okay? Pablo entonces está diciendo aquí que Dios nos revela a nosotros claramente la verdad de la seguridad eterna, de modo que los creyentes pueden conocer con certeza el consuelo, la bendición, el gozo, la esperanza que trae esa realidad que nos revela a través de su palabra. ¿Saben qué? Una de las cosas que yo he aprendido a hacer a través de mis años pasados, de los últimos años, mientras he ido aprendiendo más de la doctrina bíblica, es que cuando me encuentro con una doctrina que quizás se me hace un poco difícil de aceptar, no de entender, pero de aceptar, debo aprender a tomar a Dios en su palabra. Si Dios lo dijo, así es. Si Dios habló, así es. Y si la palabra me dice a mí que estoy seguro en las manos de Dios, creo que estoy seguro en las manos de Dios. Así Él lo ha dicho. Aprendamos a tomar a Dios en su palabra. Si Él ha hablado, así será. Así que entonces, como hijos de Dios, no debemos tener ningún temor de ser expulsados de la casa de nuestro Padre Celestial. No debemos tener ningún temor de que perdamos nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Así que la primera palabra que este verso nos habla es certeza. La segunda palabra que quiero que examinemos es la extensión de esta bendición, de esta promesa. La extensión. Mira lo que dice el verso. Y sabemos que todas las cosas. El alcance de la seguridad que el creyente goza es tan ilimitado como tan absoluta es la certeza que Dios nos da. Todo. Como cualquier otro elemento de la vida del creyente, Dios es el que lo garantiza. Y aquí estamos, mi amado hermano, viendo que todo lo que nosotros somos, toda nuestra vida está en las manos de Dios. No hay absolutamente nada que esté fuera del plan y del control divino. Es importante que nosotros grabemos esta verdad en nuestras mentes, porque muchas veces, por la condición caída que nos encontramos todavía, muchas veces porque todavía existe pecaminosidad en nosotros, la duda llega y comenzamos a pasar por situaciones difíciles y quizás comenzamos a ver como que hay una niebla que nos rodea, como que se oscurece nuestra vida e inmediatamente comenzamos a cuestionar, quizás a Dios se le pasó esta. Quizás las otras Él lo hizo bien, pero esta por la cual estoy pasando ahora, a Dios se le ha pasado. Se le olvidó al Señor. Dios me echó a un lado esta área, esta faceta, este tiempo, este evento en mi vida no está en las manos de Dios. Dios me ha olvidado. O Dios se ha olvidado de atender esta porción específica o esta área específica. Eso puede ser un pecado que podamos cometer si permitimos que la duda llegue a nuestros corazones. Y puede ser muy común que lo hagamos, mis amados hermanos, en los tiempos de dificultad especialmente. Cuando estamos pasando una vez más por situaciones difíciles, pues se nos hace difícil entender a veces y comprender cómo es que toda esta área está en las manos del Señor. Sí, cuando estamos en bendiciones es muy bueno. Cuando estamos en bendiciones decimos gloria a Dios y aleluya. Cuando estamos en bendición, cuando las cosas van bien, le damos gloria al Señor, gracias Señor porque estoy bien. Pero cuando llega la dificultad, ahí es donde muchas veces podemos caer en la tentación de pensar, esta área a Dios se le pasó. La Escritura es clara en esto, mi amado hermano. La extensión de la promesa de Dios incluye todas las cosas, todas las áreas, todas las facetas, todos los elementos de nuestra vida. No existe absolutamente nada en nuestra vida que no está en las manos del Señor y que está siendo controlado por Él, mi amado hermano. Todo, absolutamente todo. Créelo. Y Pablo nos da ejemplo aquí. La razón por la cual Pablo nos da ejemplo de las cosas que están en las manos del Señor es para que no caigamos en la tentación de pensar, pues es esto y esto no. O es aquello y aquello no. Él no da ejemplo para solamente resumirlo en una declaración. Todas las cosas, no existe nada afuera. Todo está incluido aquí. Absolutamente todo. Así que, todas las cosas. ¿Y qué ocurre con todas estas cosas?
Bueno, todas estas cosas, la palabra ahí es obran o cooperan. La versión de la Biblia de las Américas utiliza la palabra cooperan. La versión Reina Valera utiliza la palabra obran. ¿Okay? Las cosas obran para nuestro bien. Ahora, el sentido aquí no es que las cosas mismas obran o cooperan para nuestro bien, sino que Dios causa que todas las cosas obren para nuestro bien. ¿Okay? No es ahora que las cosas por su propia cuenta, como si tuvieran su propia mente y como si supieran hacer las cosas por sí mismas, hagan y operen y se coordinen y lleguen a un punto en el cual estén hablándose y coordinándose los eventos para que se den. Las cosas en nuestra vida, los elementos, las facetas, los tiempos de nuestra vida no operan por cuenta propia. Así que la idea no es que las cosas obran o cooperan por sí mismas, sino no es más que Dios es el que está detrás, causando, obrando, operando, administrando nuestra vida para que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Esa es la traducción al inglés. Por ejemplo, la Biblia de las Américas y la Reina Valera no lo traducen de esa manera. Dicen todas las cosas obran para bien o cooperan para bien. Pero en la traducción inglesa se traduce Dios causa que todas las cosas obren para bien. Es la forma en cómo la traduce en inglés. Dios causa que todas las cosas obren para bien. Ahora, esa palabra obren o cooperen viene del griego sinergeo, que donde decimos la palabra sinergismo. Y podemos decir que definirla como el trabajo conjunto de varios elementos, o sea, varias fuerzas operando juntas para producir un mayor efecto. ¿Okay? Y muchas veces el efecto que produce comúnmente es diferente y más grande que la suma de los elementos separados si estuviesen actuando solamente cada uno individualmente. Déjeme explicárselo con esta ilustración. Supongamos un barco. Un barco, si usted toma todas las partes del barco, por ejemplo, metal, los barcos hoy día ya no se hacen de madera, se hacen de metal. Y usted comienza a tomar todas esas planchas de metal que se soldan juntas y se unen. Y todos esos elementos que componen el barco, si tú los tomas todos separados, los echa al agua, ninguno de ellos flotan. Todos se hunden. Por separadas las piezas del barco no funcionan para absolutamente nada, no operan. No flotan y no pueden llevar a nadie a otro lugar. Pero ahora, a través de la mente del ingeniero, el arquitecto y los trabajadores que ahora tomaron todos esos elementos y los unieron y comenzaron a darle forma al barco, ahora, mis amados hermanos, ensambladas de una manera correcta, todas estas piezas, todas estas partes crean una embarcación que puede hacer ahora que esto flote por los mares y pueda llevar a personas de un lugar al otro. Lo mismo la misma ilustración puede ser aplicada literalmente, prácticamente a todas las cosas que nosotros tenemos hoy día. El automóvil es igual, las piezas separadas del automóvil no pueden hacer nada por nosotros, pero una vez se unen y trabajan en conjunto, cumplen con un propósito. Y esa es la idea aquí, que Dios está provocando que todas las áreas de nuestra vida se unan de manera tal que cumplan con el propósito que Él ya ha predeterminado y que Él quiere cumplir en nuestras vidas. O sea, que Dios provoca y causa que todas estas cosas trabajen juntas. Dios entonces es el arquitecto, el ingeniero por excelencia, que está a cargo de asegurarse de que todas las piezas que por su propia cuenta no harían sentido, todos los eventos que por su propia cuenta quizás no harían sentido nosotros, en Él se unen para traer ahora el resultado que Él quiere traer. ¿Y cuál es ese resultado? El verso dice, todas las cosas cooperan para bien. Y ahí esa frase resume lo que Dios está haciendo con todas las cosas. Las está usando para bien. Ahora, tengo que hacer una pregunta importante referente a cuál es el bien del que Pablo habla aquí, a qué Pablo se está refiriendo. Erróneamente, muchas personas cuando leen este verso lo interpretan dentro del estado actual en que nos encontramos. O sea, muchas personas leen el texto y dice todas las cosas obran para bien y dice pues Dios hará cosas buenas según nuestra definición de lo que bueno es. Dios hará algo bueno por mí. Perdí el trabajo, Dios me dará uno mejor.
etcétera, etcétera. La casa se dañó, Dios me dará una más grande. El auto no sirve, Dios me dará otro. Muchas personas tienen la tendencia a interpretar el texto dentro del contexto actual de lo que estamos pasando y viviendo. Miren, Dios puede hacer todas esas cosas, claro que sí. Y a menudo Dios las hace. Dios sí trabaja así y nos provee. Muchas veces Dios nos saca de un trabajo y nos lleva a otro para bendición personal. Amén, gloria a Dios por eso. Dios puede y hace estas cosas. Dios provee para sus hijos. Amén. Y gloria a Dios. Y gracias a Él que Él hace esas cosas por nosotros. Pero lo que Pablo tiene en mente aquí va más allá de eso. Es más grande que los bienes terrenales, de las cosas temporeras. Lo que vemos aquí es que Dios está obrando en nosotros con un plan específico para causar o hacer una realidad el bien más grande que podemos nosotros poseer, que es la gloria venidera, nuestra vida eterna. El contexto del verso, si usted lee Romanos 8:28 dentro del contexto total, usted va a entender, mi amado hermano, que el verso exige que lo comprendamos y lo interpretemos de esa manera. Pablo está aquí hablando, mi amado hermano, de que Dios está obrando para traer el bien más grande, el bien final para nuestras vidas. Aunque no comprendamos las razones por las cuales pasamos por las situaciones que pasamos aquí, Dios tiene un bien final. ¿Okay? Por esta razón entonces entendemos que nada que pueda tocarnos cae fuera de la esfera del cuidado providencial de nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Y aquí entonces tenemos un motivo de gozo y un fundamento para la esperanza en la roca sólida de la promesa de nuestro Dios, que Dios tiene un bien para nosotros final. El punto entonces es que debemos definir el bien que Dios trabaja para producir en nosotros según los términos de Dios y no los nuestros. Sí, porque nosotros definimos una vez más bien o bueno basado en la comodidad que tenemos aquí en la tierra. Es la forma que el ser humano opera y trabaja. Si algo bueno para mí es porque tiene estas cualidades o opera de esta manera, o si estoy cómodo, o si estoy sano, o si me siento bien. Así es que nosotros lo interpretamos. Debemos aprender a interpretar y a definir el bien aquí de acuerdo a el término divino, no el nuestro. Dios sabe que el mayor bien para nosotros, lo más bueno que nosotros podemos tener es conocerlo a Él y disfrutar de su presencia por siempre en las moradas celestiales. Él sabe que el mejor bien que nosotros podemos recibir es ese, heredarlo a Él, como ya lo vimos en los domingos pasados. Tenemos la herencia prometida de que heredamos a Dios y somos coherederos junto con Cristo. Ese es el bien que tenemos en mente. Por tanto, entonces, para producir este bien final, Dios puede permitir que a veces aún nos aflijan dificultades. Dios puede permitir pobreza, enfermedad, dolor. Porque cada una de estas cosas dentro, en las manos del Señor, cumplen con un propósito santificador. Dios puede utilizar cada una de estas cosas para traernos y acercarnos más a Él y ayudarnos a confiar más en Él. Y por tal razón, mis amados hermanos, sabemos que aún lo que a nuestra definición no es bueno en las manos de Dios es usado para nuestro bien. Y esa es una de las verdades centrales de la Escritura acerca del sufrimiento. Nosotros no negamos el sufrimiento. Por ahí hay gente que hablan de para de sufrir y le enseñan a la gente que si usted envía la ofrenda, Dios le va a borrar las deudas. Le enseñan que si usted compra este aceite mágico, Dios le sanará todas las enfermedades. Que si usted se pone el pañuelo ungido por el siervo o la sierva, usted recibirá de parte de Dios el milagro. Hermano, eso no está en la Biblia. La Biblia es clara de que nosotros aquí en la tierra pasaremos por angustias y por dificultades. La Escritura es clara de que nosotros aquí en la tierra tendremos sufrimiento. El sufrimiento es una realidad. Así que no pretendamos ahora que todo está supuesto a irnos color de rosa en la tierra. Pero entendamos que Dios, en las manos de Dios estamos seguros y que aún esas situaciones difíciles en sus manos, mi amado hermano, Dios las usa
para nuestro bien final. Y que nuestro gozo proviene no de saber que nunca enfrentaremos dificultades, porque una vez más de seguro las vamos a enfrentar. De seguro vamos a pasar dificultades. Así que de ahí no viene nuestro gozo, sino que viene de saber que no importa cuál sea la dificultad, nuestro Padre amoroso, fiel y bondadoso está obrando para nuestro bien final. Él tiene las mejores intenciones para sus hijos. Y Él tiene los mejores deseos y los mejores planes para nosotros. Lo cual me lleva a la próxima palabra. Vimos esa es la extensión de la promesa. Todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. La próxima palabra para reflexionar. Los recipientes de la promesa. Los recipientes de la promesa. Es interesante que mucha gente no le sirven a Dios, no aman a Dios, no honran a Dios con su vida, pero cuando pasan por dificultades, citan este texto bíblico. Todas las cosas obran para bien. Como si eso le aplica al incrédulo o al no creyente. Como si el texto le aplica a aquellos que no honran a Dios con sus vidas. De ninguna manera. El texto es claro. Él dice aquí que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que reciben la promesa de que Dios hará que todas las cosas obren para bien. Los que aman a Dios, dice el texto. Y los que son llamados son, mi amado hermano, los que han recibido esta promesa. Y note cómo nos identifica. Los que aman a Dios y los que son llamados. Estos dos son títulos, de los muchos títulos que la Biblia da. Y descripciones que la Biblia da a los creyentes en el Nuevo Testamento. Se nos define como los que amamos a Dios o los llamados. Uno de los otros títulos que la Biblia da al creyente es el llamado o los llamados. Yo creo que aquí hay dos perspectivas. Desde la perspectiva humana, nosotros somos los que amamos a Dios, mientras que desde la perspectiva divina, somos los llamados de Dios. Los que amamos a Dios y los llamados de Dios. Vamos a ver ese primero. Los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Verdad? ¿Para quién? Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Todas las cosas cooperan bien para los que aman a Dios. Pablo aquí describe a los receptores ahora de esta seguridad, de esta promesa eterna. Y les llama a aquellos que aman a Dios. ¿Sabe qué? Yo creo que una de las características más genuinas que un creyente puede tener es su amor genuino por Dios. Eso es lo que distingue al creyente. Las personas redimidas que han sido salvadas por la gracia de Dios aman al Dios misericordioso que los ha salvado. ¿Okay? Lo amamos a Él. Ahora, es importante que notar que le amamos a Él porque Dios nos amó a nosotros. Así que el amor que tenemos por Dios primeramente se inició con Él. No es que nosotros iniciamos el amor a Dios. Dios inició el amor y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es lo que dice Primera de Juan 4:19. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Okay? Ahora, esta es, como dije, la característica quizás más genuina, más evidente de aquellos que le pertenecen a Dios. Aquellos que son de Dios, aquellos que son hijos de Dios, aman a Dios de corazón. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Note ahí, nosotros le amamos a Él. Mira lo que dice el capítulo número 8 de Primera de Corintios, verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es conocido por Él. Esa es la evidencia. Mire, ¿cómo yo sé que Dios me conoce? Dios me conoce si yo lo amo a Él. El que ama a Dios es conocido por Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida del Señor, que el Señor, ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Y Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Nosotros le amamos a Él. Esa es la evidencia, esa es la característica nuestra. Amamos al Señor. Así que la fe salvífica, importante notar, la fe salvífica no solo requiere que reconozcamos a Dios. Los demonios reconocen a Dios. Los demonios saben que Dios existe.
La fe salvífica no solamente requiere que nosotros le reconozcamos a Él. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. La verdadera fe implica el rendimiento de uno mismo a Dios para el perdón y recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Y la primera marca de la fe salvadora es el amor a Dios. Así que no es solamente yo reconocer a Dios, es yo amar a Dios. Y son dos cosas diferentes. Hay gente, no es más, que dirían rápidamente, sí, yo creo en Dios. Pero cuando serían confrontados con la pregunta, ¿tú amas a Dios? Pocos podrían contestarla con una forma positiva. ¿Okay? Ahora, por supuesto, nosotros, que somos hijos de Dios, no expresamos este amor de manera perfecta. Y usted quizás puede decir amén con esto. A través de las diferentes situaciones de nuestra vida y el progreso de nuestra vida, muchas veces nuestro amor no está donde debe estar. ¿Okay? Y quizás estamos todavía creciendo en algunas áreas. El amor por Dios tiene diferentes facetas y manifestaciones, las cuales en la vida del creyente se hacen evidentes a un grado u otro y van en aumento mientras nosotros vamos creciendo en santidad. Sabemos muy bien que no estamos todavía amándolo perfectamente como deberíamos, pero estamos creciendo hasta que algún día llegaremos a las moradas celestiales y se cumplirá que lo amaremos total y perfectamente. Miren, podemos decir que el amor a Dios se manifiesta o se expresa de diferentes maneras, diferentes formas. Número uno, el que ama a Dios, persevera en la comunión con Él. El que ama a Dios persevera en la comunión con Él. Si yo amo a Dios, voy a querer estar en comunión con Él. Voy a querer estar hablando con Él. El que ama a alguien va a querer comunicarse con ese alguien, va a querer verlo, va a querer estar, por ejemplo, el esposo que ama a su esposa quiere verla, quiere abrazarla, quiere hablarle, y lo mismo la esposa al esposo, el padre, los padres y la madre a sus hijos. El amor requiere que haya comunión entre las personas para que se exprese. Así que el que ama a Dios busca tener comunión con Dios. Número dos, el que ama a Dios confía en el poder de Dios para protegerlo. Si yo amo a Dios, yo confío que Él es mi Padre, lo amo como Padre, Él tiene poder absoluto para proteger mi vida. Número tres, el que ama a Dios goza y disfruta de la paz que Dios da. El amor que yo tengo por Dios ahora llena mi corazón de paz también. El amor va a hacer que todo el temor se vaya de mi vida. El amor, perfecto amor, elimina el temor y nos llena ahora de gozo, de paz. Número cuatro, el amor es sensitivo a la voluntad y al honor de Dios. Si yo amo a Dios, voy a ser sensitivo a su honor y a su voluntad. Voy a querer honrarlo, voy a buscar entender su voluntad, voy a querer comprender lo que Él quiere y desea de mí y para mí. Voy a ser sensitivo a su voluntad. Si yo no soy sensitivo a la voluntad de Dios, no estoy expresando amor a Dios en esa área. Y ahí es donde muchas personas, por ejemplo, dicen que conocen a Dios, pero si no presentan el deseo de conocer la voluntad de Dios, están enseñando, mi amado hermano, que no le aman realmente. ¿Okay? Número 5, el que ama a Dios, ama las cosas que Dios ama. Si yo amo a Dios, yo voy a amar lo que Dios ama. ¿Okay? Las cosas reveladas en su palabra. ¿Cuáles cosas? Bueno, podemos nombrar muchísimas. La santidad, la bondad, la paz, la justicia, etcétera, etcétera. Y podríamos hacer una lista grandísima de todas las cosas que Dios ama. La verdad. De hecho, ese paso en varias porciones de la Escritura nos identifica a nosotros, los creyentes, como los que amamos la verdad. Para ser salvos tenemos que amar la verdad. ¿Okay? Así que el que ama a Dios, ama las cosas que Dios ama. Y una de las cosas que Dios ama, y esto me lleva al punto 6, es el pueblo de Dios. Así que el que ama a Dios, ama al pueblo de Dios. El que ama a Dios, ama a los hermanos en Cristo. La Escritura es clara en esto. Muy clara. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto si no puedo amar a mi hermano a quien he visto? Así que para yo amar a Dios, tengo que amar también al pueblo de Dios. Número 7, este es en el lado negativo. El que ama a Dios, odia lo que Dios odia también. Ahora, no solamente ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Lo que Dios detesta, también nosotros lo detestamos. Dios detesta el pecado, nosotros igual.
El amor de Dios, manifestamos el amor a Dios cuando detestamos las cosas que Dios y rechazamos las cosas que Dios detesta y Dios rechaza. ¿Ok? Número 8, el que ama a Dios espera con ansia el regreso de Cristo. Esta yo creo que es una de las más evidentes quizás a veces en nuestra vida. Deseamos, esperamos. Especialmente cuando pasamos por situaciones como las que estamos pasando en este momento. Dificultuosas, crisis quizás en este momento nos ayuda a ver las cosas de la perspectiva de la eternidad. Yo no sé ustedes, pero yo he orado al Señor, Señor, ven Señor Jesús, ven. Esperamos tu regreso. Queremos verte. El que ama a Dios espera con ansias el regreso de Cristo. Y ahora, una de las marcas más evidentes del amor que tenemos a Dios es la obediencia. Esa es la última. El que ama a Dios es marcado por la evidencia de la obediencia a Dios. Se marca por la evidencia de la obediencia a Dios. Si yo soy obediente a Dios, demuestro que le amo. ¿Okay? Si Pablo dice que los recipientes de esta promesa son los que amamos a Dios, los que aman a Dios, pero también le da otro título. Dice los llamados, para los que son llamados. La promesa es para los llamados. Ahí está el otro lado de la moneda. Le dije ahorita que desde el lado humano somos los que amamos a Dios, desde el lado divino somos los llamados. ¿Okay? Y así como nuestro amor se origina con Dios, como dije ahorita hace un segundo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así como nuestro amor por Dios se origina con Dios, también lo hace nuestro llamado a su familia celestial. ¿Quién es el que nos llamó? Dios. Así que en todo sentido, la iniciativa y la provisión para la salvación son total y completamente de Dios. Dios es el que lo inicia. Nosotros en nuestro estado caído, en nuestro estado pecaminoso, en nuestro estado de corrupción, el hombre no puede hacer otra cosa que odiar y detestar a Dios. ¿Okay? Independientemente de lo que el hombre piense, el hombre que no tiene escrito en su corazón, aunque piense en sí que él está bien y que él no tiene nada en contra de Dios, la realidad es que la Escritura claramente declara que en su estado natural el hombre odia a Dios, es enemigo de Dios y es hijo de ira. Ese es el estado del hombre. Y no puede el hombre entonces venir a la familia de Dios por cuenta propia sin que Dios lo traiga y lo llame. Ahora, tengo que hacer una diferenciación aquí con esta palabra llamado o el llamamiento. ¿Por qué? Porque hay un aspecto del llamamiento, del llamado, que es externo. Y este llamado externo es el que toda persona que alguna vez ha escuchado la predicación del Evangelio ha recibido. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, estamos haciendo el llamado externo, al oído. Pero existe otro llamamiento y en la teología se le conoce como el llamamiento eficaz, que es el que produce salvación, que es la obra de Dios en el corazón de la persona, transformándola y trayéndola para hacerla ahora parte de su familia, parte de la familia de Dios, traerlo a la casa de Dios y hacerlo hijo de Dios. Y es importante hacer una diferenciación entre estas dos definiciones de la palabra llamado o llamamiento, porque mientras que una es externa y no siempre resulta en la salvación de la gente, porque nosotros le predicamos el Evangelio a muchas personas que lo escuchan y ellos no responden. El llamamiento eficaz, el llamamiento verdadero y genuino dentro del corazón de la persona que produce salvación, mi amado hermano, es el cual Pablo está aquí hablando. Y ese llamamiento siempre ha de producir la respuesta. Por eso se le llama llamamiento eficaz. Porque cuando Dios llama, al que Dios llama eficazmente, responde. ¿Okay? Así que podemos decir que estos términos llamado o llamamiento hacen referencia a la obra soberana y regeneradora de Dios en el corazón del creyente que lo lleva ahora a la nueva vida en Cristo Jesús. Es la obra de sacar a la persona de la muerte a la vida en Cristo. ¿Okay? Pablo va ahora a explicar el significado de esta palabra llamado o llamamiento en los versos 29 y 30. No voy a tener tiempo en esta mañana de exponerlo porque no es la intención de hoy. La semana entrante lo veremos. Pero allí él habla de
de ese llamamiento que los teólogos definen una vez más como el llamamiento efectivo de Dios, efectivo de Dios. Y en este sentido todos los llamados son elegidos y son redimidos por Dios y finalmente son o serán glorificados. Y como Pablo dirá en los versos 29 y verso 30, están predestinados de esta manera segura para ser hijos de Dios y ser conformados a la imagen de su Hijo. Y esos son los que reciben la promesa ahora, para regresar al verso 28. ¿Quiénes reciben la promesa de que todas las cosas obran y cooperan para bien? Los que aman a Dios, los que son llamados, los que han recibido el llamamiento eficaz en sus corazones. La promesa lamentablemente no es para todo el mundo. Para yo ser recipiente de la promesa, tengo que estar definido dentro de estos dos términos. Amo a Dios y soy llamado por Dios. Si no soy llamado por Dios y no amo a Dios, mi amado hermano, la promesa es nula para mí. Es nula para mí. Y en ese caso, las cosas no obran y no cooperan para bien en la vida de nadie. Si no aman a Dios y no son los llamados de Dios, los eventos de su vida finalmente no traerán bien, traerán mal. Y aunque les vaya bien aquí en la tierra y aunque gocen de riquezas y de muchas abundancias en la tierra, el fin de la persona que no ama a Dios y que no es llamado por Dios es uno de mal. Mas aquellos, mis amados hermanos, que amamos a Dios y que somos llamados eficazmente por Él, aunque nos vaya mal aquí en la tierra y tengamos pobreza y necesidades, el fin nuestro es uno de bien. Es uno de bien. ¿Okay? Cerremos con la última palabra entonces, para considerar dentro de este texto. Vimos, ¿verdad?, la certeza, vimos la extensión de la promesa, los recipientes de la promesa somos nosotros, la fuente es la última, la fuente de la promesa. Mira lo que el texto dice, conforme a su propósito. Los que conforme a su propósito son llamados, los que conforme a su propósito. Aquí Pablo declara la fuente de la seguridad del creyente en Cristo Jesús. Dios hace que todas las cosas trabajen, operen, cooperen, obren juntas para el bien de sus hijos porque está de acuerdo con su propósito divino. Él está implementando, haciendo que todas las cosas trabajen de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a su voluntad. Me encanta poder saber que yo tengo un Dios de propósitos. Dios no es un Dios que se inventa las cosas a última hora sin saber por dónde va. Dios no es un Dios que tiene que de una manera u otra buscárselas y arreglárselas, tomar decisiones a última hora. Nosotros hacemos eso mucho. Hacemos decisiones, no nos salen bien, tenemos que ahora arreglar el asunto, tenemos que cambiar, tenemos que ajustarnos para arreglar las cosas y llevarlas a cumplirse de una mejor manera, etcétera, etcétera. Así no es la forma en que Dios opera ni trabaja. Dios no opera así. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios que determina las cosas desde el inicio. ¿Por qué entonces que todas las cosas obran para el bien nuestro? Porque así Dios lo ha determinado y esa es su voluntad. Y no es algo que Él solo inventó en el último segundo, es algo que ya Él lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada ya Dios tenía sus propósitos fijos, su voluntad ya bien establecida. Entendamos eso. Okay, una vez más, otro de los pecados que podemos cometer en los momentos de crisis, cuando la duda quizás se aferra de nuestros corazones y de nuestras mentes, es pensar, bueno, a Dios, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Verá? A ver qué Dios va a hacer ahora, porque algo tendrá que inventarse Dios, diríamos. Algo tendrá que hacer Él. Eso es una expresión de falta de fe, porque no estamos entendiendo que ya Dios ha establecido sus propósitos y su voluntad. Él cumple las cosas como Él quiere. No es que a última hora, por ejemplo, ahora con este asunto de la crisis de salud que estamos pasando, el virus que está esparciéndose por todos lugares. Ay, ¿será que Dios se le pasó el virus? Dios no sabe lo que está haciendo. No, mi amado hermano. Dios tiene propósitos definidos. Su voluntad es bien marcada, mis amados hermanos, y establecida. Uno de los textos bíblicos que más me gusta a mí,
considerar cuando pienso en ese aspecto de Dios estableciendo sus propósitos se encuentra en Isaías 46. Déjeme leérselo porque es realmente un texto precioso. Isaías 46, verso 9 al 11. Mira cómo Dios le dice aquí, hablando del pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Vamos a dejarlo ahí. Mire cómo Dios se expresa aquí. Yo declaro el fin desde el principio. Declaro el fin desde el principio. ¿Okay? Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Es interesante romper ese texto porque note cómo dice el fin desde el principio. Nosotros hacemos las cosas al revés. Nosotros, cuando declaramos el fin después que lo hemos visto. Al principio no podemos declarar el fin, no sabemos por dónde vamos, no sabemos a dónde llegaremos. Es imposible para nosotros en el principio ver el fin. Pero en el caso de Dios, Dios antes de que las cosas ocurran ya las declara. Por eso dice, declaro el fin desde el principio. Y la frase que quiero que examinemos para cerrar, dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Mi propósito será establecido. Oh, mi amado hermano, no hay ni un solo propósito de Dios, absolutamente ni un propósito de Dios que no se cumplirá como así Dios quiere que se cumpla. No existe. No existe tal cosa que Dios establezca un propósito y que final y al cabo, en el día final, se quede sin cumplirse. Es imposible. Todo lo que Dios dice que hará, se hará. Como Él lo estableció, así se cumplirá. Y lo que Él quiere hacer, su voluntad, se realizará perfectamente. Se ejecutará porque Él es Dios soberano. Y nosotros, mire esto, somos lo que hemos sido llamados conforme a su propósito. Dios tiene propósitos para sus hijos. No existe absolutamente nada ni nadie que pueda desviar esos propósitos o cancelarlos. Todas las cosas podemos entonces confiar. A los que aman a Dios, todas las cosas obran, cooperan para nuestro bien. Una vez más, este verso es un verso de esperanza. Este verso es un verso que provee aliento a nuestra alma. Como dije al principio, una almohada suave para un corazón cansado. Un manantial de agua fresca para el alma que tiene sed. Un árbol frondoso que da sombra en medio de un desierto árido. Es el lugar a que podemos venir para encontrar fortaleza, consuelo en medio de los momentos de angustia y de dolor. Cuando no comprenda por qué las cosas ocurren, puedo venir y reposarme al tronco de este árbol, encontrando la sombra que necesito, confiando, Dios, tú sabes, tú conoces, tú entiendes. Y confío que todas las cosas operan y obran para mi bien. Y me entrego en las manos del Señor y espero en Él. Qué bueno.